elementos. Diga otra vez elementos. Ayúdame, Espíritu Santo, una vez más. Oh, rebresende. Oh, sí, Señor. Oh, rebresanda. Diga proceso. Oh, rebresenda. Y número 3 y último, propósito. Gracias, Espíritu Santo. En cada historia de la Biblia, y cada historia de la Biblia fue escrita para nuestra enseñanza. Pero ¿cómo saco las enseñanzas? Porque yo veo en cada historia de la Biblia que hay elementos, que hay un proceso para alcanzar un algo y hay un propósito al final de todo eso. Y eso es lo que si nosotros empezamos a comprender qué elementos nos rodean para lo que hoy Dios quiere de nosotros, cuál es el proceso que tenemos que pasar cada uno en particular y cuál es el verdadero propósito final, déjeme decirle que vamos a caminar firme, rápido y vamos a llegar. Pero si confundimos uno de estos y parte de los elementos o parte del proceso creemos que ya es el final, nos vamos a quedar a la mitad. Dígame cualquier historia de la Biblia, rápidamente, por aquí, cualquier historia de la Biblia. Una historia de la Biblia, rápidamente. Job. En la historia de Job, vemos que hay elementos alrededor de la vida de Job. Job era rico. ¿Sí está aquí conmigo? Job era rico, Job tenía hijos. O sea, la historia de Job que solo nos da a conocer qué elementos había en su vida. ¿Cuál fue el proceso que pasó? La pérdida de todas esas cosas que tenía. Pero ¿cuál era el propósito? Porque si yo me quedo en que, lo que yo estoy sufriendo es a donde Dios me quiere, no, Dios no me quiere ahí. Eso es un proceso para llegar a donde Dios sí me quiere, que es el propósito final. Y yo tengo que darme cuenta que en la vida, cuando yo veo esos elementos claros, entonces voy a alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Porque, por ejemplo, tocar un instrumento. Si tocar un instrumento fuera el propósito final, entonces ahí me estancaría. Cuando yo veo que tocar un instrumento es un proceso que me va a llevar, es parte del proceso que me va a llevar a un propósito verdaderamente alto y superior, entonces yo paso por este proceso fácil. Mi propósito no era ser pastor en la vida, porque si eso fuera, ya lo llegué y ya no hay nada más que vivir. Pero ser pastor es solamente un elemento, es un lugar, es un algo que Dios nos permite para alcanzar el propósito. Pero si yo me quedo nada más con que hay que llegar al pastorado, me voy a quedar ahí estancado. El dinero, amados, ¿es un fin o es un medio? Pero cuando tú lo ves como el fin, escúchame bien, entonces toda la vida está enfocada solamente a obtener el dinero, cuando el dinero solo era un medio, útil, claro, pero para alcanzar el verdadero propósito y el verdadero fin. Y esto puede cambiarnos la vida en todos los sentidos. ¿Por qué alguien, por ejemplo, escuche bien, para servir a Dios, para servir en el ministerio, para levantar una iglesia, vamos a suponer que vamos a levantar la tercera iglesia, la cuarta iglesia, la quinta iglesia, ¿qué se requiere? Dinero. ¿Sí o no? Pero entonces dinero, ¿se requiere dinero, sí o no? Es un elemento que tiene que estar presente para levantar esa iglesia. Pero ahora, el ministerio requiere dinero, sí. Pero y entonces si yo digo, Señor, Dios, tú me estás llamando al ministerio. Pero yo tengo una profesión, yo tengo un trabajo. Y es que en mi trabajo yo gano dinero. O sea, y si mi fin es ganar dinero, yo no voy a tomar el ministerio porque yo ya estoy con un trabajo que me llega a mi fin. Pero si yo hubiera entendido que el trabajo y el dinero que genera ese trabajo es un medio para alcanzar aquello que Dios quiere, entonces yo ya sé que ese trabajo va a generar los recursos para invertir en esa iglesia y se levante lo que Dios quiere. No sé si me estoy explicando. Pero todas las historias de la Biblia siempre están pasando por procesos para llegar a un fin.
¿Cuántas veces yo llegué a pensar cuando había un momento de unción sobre nuestro pastor o que oraban por él, alguien de autoridad, el apóstol o quien fuera, y entonces uno ponía como una demanda en esa unción? Hasta decía uno, quiero la doble porción, ¿sí o no? Ok, ese es un punto al cual llegar. Entonces, yo quiero la doble porción de la unción. Bien, ¿es posible? Sí. Es más, gente pensó, fíjense lo que hoy voy a confesar, gente pensó que con solo tocarlo iban a recibir de esa unción. Y yo al principio yo dije, ¿cómo va a ser posible que crean que solo tocándolo van a recibir? Y te digo algo, ahora que lo he meditado, yo pienso, creo que sí lo recibieron. El asunto es que para la activación de esa unción, los que pusieron la demanda, los que pasaron a tocarlo, van a tener que pasar un proceso. Ojalá fuera tan fácil como simplemente decir, lo toqué, la recibo y se activa en automático. Ojalá fuera tan fácil, pero yo pienso, ¿y si sí la recibí? Pero no la he activado porque pensé que en automático con tenerla era más que suficiente, y resulta que yo necesitaba pasar por un proceso para poder saber qué hacer con esa unción que pedí, porque si el fin solamente era ser ungido, ya me estanqué. Ser ungido es un medio para alcanzar aquello que Dios sí quiere, un propósito más alto. La unción no es un punto al cual llegar o algo que obtener, es solo un medio. La fe, la unción, la gracia, la sabiduría. Porque si solamente fuera a ser sabio, y luego, porque Salomón no pidió solo sabiduría, quiero ser sabio ya. Digo, para poder gobernar a tu pueblo, la sabiduría era un medio para cumplir un propósito. ¿Sí está aquí conmigo? La unción también son bendiciones de Dios. Toda bendición de Dios es para cumplir un propósito. Pero al final no es el propósito. Pero cuando yo me quedo solo alcanzando el propósito, tal vez el enemigo me va a estar llevando por un caminito, por alcanzar un... No, es que, escucha, yo sé a dónde quiero ir porque sé a dónde Dios me quiere. Y entonces yo le digo, Señor, yo necesito estos elementos. Esto está como... Cuando el dinero es un fin, escuche, en vez de ver que es un medio, cuando el dinero es un fin, nunca es suficiente. Porque, ¿cuántos quieren tener más dinero? Gracias por 3 honestos, los demás se van a quedar igual como están o quieren menos. Vuelvo a repetir, ¿cuántos quieren más dinero? Okay. Lo primero que tengo que saber es ¿cuánto más? Porque si yo ahorita te diera 10 pesos, tú ya tienes ahorita más dinero y ya. Primero es ¿cuánto más? Y luego, ¿como para qué? Porque eso es un medio. Pero si yo busco solo el fin de tener más dinero, el asunto es que cuando yo llegue a donde creo que ya llegué, siempre va a haber algo más que quiero. ¿Por qué? Porque era un medio, no un fin. Y como en una esencia no es un fin, al alcanzarlo, siempre hay algo más, que siempre hay algo más, que siempre hay algo más. Y me envuelve en el estar buscando, por ejemplo, el dinero, el poder, la unción, la gracia, cuando solo eran medios. Un ejemplo que le voy a decir, ¿sabe cómo empecé a orar ahora por mi salud? Porque le dije a Dios, Señor, ahora ya no estoy enfocado, Señor, dame salud, quiero salud, como si la salud fuera el fin. Ahora estoy orando, Señor, yo necesito salud para cumplir tu propósito. Yo necesito recursos para cumplir tu propósito. Y ya no estoy orando por las cosas como tal, sino estoy orando por los medios que Dios sabe que se necesitan para hacer lo que Él quiere que yo haga. Y eso te va a cambiar la manera de orar, la manera de enfocarte, o sea, el enfoque lo es todo. Le quiero decir una realidad, una verdad que nadie la sabe, pero todos la saben. Los 14 pastores ya están. Dios sabe quiénes son. Pero Él dijo, nos dio una pista de entre los lomos del pastor. O sea, de los que estamos aquí y de los que están en el monte. ¿Sí está aquí conmigo? O sea, ya están ahí. Pero aún ellos necesitan entender que llegar a ser pastor no es el fin. Era el medio para lo que Dios quiere. Y que requería
o requiere un proceso. Y escúchame bien, nadie en la vida, nadie en la Biblia y nadie en este mundo, para cumplir el propósito de Dios, jamás ha podido evitar los procesos. Jamás. Es tan necesario los procesos que, escúchame bien, hay cosas que Dios activa en un instante, pero vemos en la Biblia que se manifestaron muchos años después. Antes de David ser ungido por Samuel, Dios ya lo había escogido. Dios ya lo había visto. Dios ya lo había guardado. Del oso, del león. Dios ya recibía los cantos de David antes de ser ungido. ¿Sí está aquí conmigo? Y luego Dios envía al profeta, ¿sí está? Samuel, y entonces lo unge. ¿Sí se acuerda que lo ungió? Llegó para ungir a la casa de Isaí y vinieron pasando los hijos uno por uno. No, este no es, este no es. Ah, este parece que sí porque está grandote. No, ese no es. Bueno, ya son todos. Bueno, hay uno por allá. Pues tráiganlo porque no vamos a completar a lo que la misión, si no lo ungió. Y cuando llegó, Dios le dijo, es ese. Lo ungió, comieron bien sabroso esa noche. Al otro día, ¿lo ungió para qué? Para ser rey. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó al otro día? ¿Ya estaba gobernando? Y muchas veces, tal vez, si yo me enfoco en solo recibir la unción, y no sé ni para qué me ungieron, o para qué quiero la unción. La unción no es otra cosa que poder de Dios para cumplir el propósito. No tendría sentido tener balas sin tener pistola. Es como tener unción y no tener propósito. ¿Como para qué quiero la unción? Porque si yo no tengo un propósito claro de Dios, ¿para qué quiero la unción? Ya sé que la unción me va a hacer ver que yo soy poderoso, que soy grande. ¿Y para quién va a ser la gloria? No, porque repito, si yo no tengo un propósito en Dios y yo recibo la unción, entonces ¿para quién va a ser la gloria? Exactamente, la gente va, yo mismo estoy queriendo que la gloria sea para mí. ¿Por qué? Porque no he entendido que la gloria era para cumplir un propósito de Dios. Si yo no tengo el propósito de Dios y estoy pidiendo la unción, tal vez no me va a llegar. ¿Por qué? Porque necesito el propósito para el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la unción? ¿Para qué querríamos dinero? Te puedo decir como testimonio, y casi podría asegurar que algunos de aquí también han vivido eso. Pero cada vez que yo he tenido un proyecto de Dios en mi mente y que volteo a ver cómo están las cuentas de la iglesia, nunca ha habido en las cuentas lo suficiente para cumplir el proyecto. Vuelvo a repetirlo, cada vez que yo he tenido un proyecto de Dios, nunca ha habido en las cuentas, hasta ahorita, nunca ha habido en las cuentas para cumplir el proyecto. Pero cuando entiendo que es un proyecto de Dios, sé que los recursos ya están. Aunque no los tenga en ese momento. Y el día que pusimos un piso muy parecido a este en Monte, escuche bien, había sido el año más caótico que habíamos vivido según financieramente. En ese momento Dios me impulsa a mediados de año y me dice, quiero un piso como el de aquí, allá, y yo en ese momento dije, Señor, y me dijo, y lo quiero para este año. Y fue como a mediados de año. Hermano, yo empecé a fluir en fe. Hermanos, vamos a hacer este proyecto. Promesas de ofrenda pro templo. De todo lo que se apuntó de promesas, amado, no alcanzaba ni para la mitad del piso de la loseta. Faltaba todo el pegazulejo, enderezar el piso y la mano de obra que literalmente cuesta casi lo mismo que poner el piso. Y cuando juntamos todas las promesas, no cubrían ni la mitad de los... Pero yo sabía que ese piso iba a quedar antes de que acabara ese año. El piso se acabó en diciembre. El hermano Eudocio allá lo pudo ver. El piso se acabó en diciembre. ¿Cuándo dan gloria a Dios? ¿Cómo salió el dinero? No sé. Lo único que sé es que cuando nos faltaba el último tirón, escuchen bien,
Y ya no sabíamos, Señor, pues ahora sí como dicen, el último tirón, se compró toda la loseta, se estaba poniendo la loseta, teníamos un mes para pagarla, de repente se pagó con la tarjeta de crédito de la pastora Betty, y de repente le hablan a la pastora Betty, oiga, ¿no quisiera su compra que la pasemos a 6 meses sin intereses? Pues sí, y lo que teníamos que pagar para casi noviembre, lo tuvimos diferido y pudimos cobrar. La cosa es de que acabando el piso, hermano, nosotros estábamos felices, llegó el aniversario de Monte, estrenamos el piso, gloria al Señor, lo pisoteamos bien sabroso, nos gozamos por la fidelidad de Dios. En marzo, o sea, enero, febrero, marzo, o sea, en marzo cerraron todas las iglesias por la pandemia, más de año y medio. Y yo volteaba a ver el piso y yo decía, tanto piso allá y nadie lo usa. Era para Dios. Siempre que hay un propósito de Dios, los demás elementos, son medios, o es proceso. Pero no puedo enfocarme en poner como propósito un elemento, un medio o un proceso. Porque todo eso solo trabaja para el propósito. 14 iglesias, ama, solo son el medio. Cuando estén, son el medio. La visión no es el propósito. La visión es a dónde nos vamos a ver, pero ¿para qué? ¿Usted para qué cree que Dios quiere 14 iglesias más? ¿Para qué quiere Dios 14 iglesias más? Para salvar las almas. Es que el propósito no son en sí ni las 14 iglesias. El día que estén, no digamos, ya llegamos, no, ya tenemos el medio para alcanzar más almas. ¿Para qué Dios levantó esta iglesia? Es para eso, es para el propósito eterno. Yo te aseguro que va a cambiar nuestra manera de pedir lo que estamos pidiendo, porque yo ya empecé a cambiar. Señor, ya mi objetivo no es tener fuerzas o salud, eso solo es el medio que se necesita para yo ir a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Una persona me dijo, pastor, yo he estado en una lucha de sanidad, de salud, muchos años. Y toda mi vida jamás la desperdicié en fiestas, en el mundo, en vicios o en cosas malas. Siempre mi vida estuvo invertida en la iglesia. Y llevo bastantes años en batalla de salud. Y yo le pregunto a Dios, Señor, pero si mi vida ha sido solo para servirte. Pues déjame decirte, aún tus fuerzas, tu salud, lo que tú puedas hacer, es solo un medio. Y yo le digo a esta persona, qué bueno que todos tus años los has invertido en el reino. Qué grande galardón. Más bien le debería de pesar a alguien que dijera, desperdicié mi vida en el mundo, hoy estoy enfermo y no sé ni qué hacer. Sería más difícil, ¿no? Pero aún para él Dios tiene un propósito. Pero el propósito no es sanarlo, es un medio. Los milagros son medios. Imagínese que usted tiene el negocio del tiempo, porque los pescadores de la época de Jesús tenían el negocio, punto. ¿Sí? Y más por toda la zona de Judea. Escuche bien, no comían puerquito, no nada, eso era del otro lado de Gadara. O sea, Pedro tenía el negocio del tiempo, ser pescador. De repente tiene un encuentro con Jesús, Jesús se sube a su barca para predicar un rato y le dice a Jesús, ahora sí vamos más adentro y echa las redes. Usted sabe, la pesca milagrosa, ¿sí se acuerda? ¿Sí se acuerda? Ese era el fin. Ese día, Pedro pescó lo que nunca en su vida había pescado. Ese día, Pedro pescó ni lo que su padre, con toda la experiencia que tenía, había pescado. Ni su abuelo, ni su bisabuelo. Porque ellos eran pescadores de generación en generación, porque ese era su oficio.
Ni en la pesca más grande de todos juntos, nunca habían pescado todo lo que él pescó en ese momento. Es más, no solo ni él, ni en la historia de todo Judea, Samaria, nadie había pescado lo que él pescó en una sola, a la hora que él pescó y solo aventando la red. Y cuando saca todos los peces, llamó al otro barco, usted se sabe. Amado, con eso él tenía para impulsar su negocio 10 veces más. Quiero hacer contigo 10 veces más. Él pudo haber impulsado 10 veces más su negocio. Pero Dios lo usó como un medio. No era el fin. Ni los milagros en tu trabajo son el fin, hijo. No son el fin. Tener visión de, yo quiero alcanzar estas veces. Está bien, lo que tú quieras. Pero tienes que verlo como un medio o parte de los elementos para alcanzar el verdadero propósito. Pero si Dios me quería llamar a pastor, ¿para qué me permitió que yo estudiara la licenciatura? Como un medio para que conectes con otro tipo de gente. ¿Y Dios puede llamar a un campesino para ser pastor sin haber pasado por la escuela? Sí, para que conecte con un tipo de gente que Dios quiere salvar y que los dos son igual de importantes. Y que a veces alguien que llega con su corbatita y con su traje, con cierta gente, no conecta. ¿Estás aquí conmigo? Entonces, ¿para qué Dios me hizo estudiar? Para que tuvieras otro tipo de perspectiva que se necesita para ir a convencer. Porque quiero decirte, entre más la gente está desarrollada, tiene conocimientos o bagaje académico, o como usted le quiera llamar, entre más la gente tiene más conocimiento o más sabiduría humana, es más necia. Es más necia. No existe un solo ateo que sea ignorante. No existe uno. Todos son estudiados. Todos son estudiosos. Todos. ¿Saben que la gente más sencilla, más fácil, el Evangelio? Por eso Jesús dijo, el año agradable del Señor es dar buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los que reconocen su necesidad. Mire, la gente orgullosa nunca reconoce que necesita de Dios. Por eso necesita Dios preparar a algunos para abrirles la cabecita a esos. Es bien difícil, gracias a Dios, Dios no me llamó a eso. Es más, por cierto, y si tú has tenido contacto con gente y tú te estás preparando para un debate y ganarles en el debate, no te desgastes porque ningún debate ha salvado a nadie. Lo único que logras en el debate es que no te convenzan y termines tú peor que el otro. Es nada más defender tu fe, o sea, dar razón del por qué tú crees lo que crees, pero el otro jamás va a cambiar por eso. Tú tienes que orar, Señor, revélatele. No es que si me muestras a Dios creo, es por fe. ¿Cuántos están aquí por fe? Es por fe, amados. ¿Cuántos se van a salvar por fe? ¿Cuántos se van a salvar por sus propias obras? ¿O por su cuota? Pastor, yo di mis cuotas de diezmos todos los años, me tengo que ir al cielo. No creo. Más bien, porque soy salvo, yo participo de eso. O sea, eso es un fruto, es un resultado de otra cosa. Se fija cuando yo veo elementos, medios, formas o el propósito real de Dios. Estaba leyendo acerca de, dice la Escritura, segunda de Reyes, bueno, no lo busquemos, pero segunda de Reyes cuando dice, y Dios determinó llevarse en un torbellino a Elías. Así comienza el versículo. Y ese día determinó Dios llevarse a Elías en un torbellino. Y entonces estaban en Gilgal. Y entonces le dice a Eliseo, voy a bajar. Y usted se sabe toda la historia. Fueron recorriendo de Gilgal a Betel. De Betel a Jericó. De Jericó al Jordán. ¿Sí se acuerda? Y en el Jordán, pero a cada rato le decía a Eliseo, pues ahí quédate. No, vive Jehová.
que no te dejaré. ¿Qué buscaba Eliseo? ¿Qué buscaba Eliseo? Él estaba sobre eso. Hasta que ya no se le puede esperar. Bueno, dime qué quieres, porque yo ya voy a ser arrebatado. Una doble porción de tu espíritu. Ah, caray, cosa difícil pediste. Bueno, se te concederá si me vieres ir, ¿no? Si no, no. Imagínese, para llegar a ese punto, Eliseo le había servido por años a Elías. Por años le había lavado los pies, le había lavado las manos, le había lavado el manto para que, es que este manto es el que voy a heredar, hasta lo lavo con Bel Rosita, que no me lo enchinche tanto. O sea, años sirviéndole, años durmiendo, aguantándole los ronquidos, años viajando, pasando hambres junto a Elías, aprendiéndole, pero sirviéndole. Número uno, que activa la unción que tú un día dijiste, yo tomo o pido la doble porción. Número uno, servicio. Servicio al máximo nivel. ¿Cuántos siguen queriendo la doble porción? Ahora, para alcanzar un nivel de unción se requirió un nivel de servicio. Y si quiero la doble porción, necesito estar dispuesto a dar el doble de servicio. ¿Cuántos quieren seguir queriendo que se les active su doble porción? Usted deséelo, porque al final eso va a ser un medio. Pero esto va a ser el proceso, es servir. Servir. Y llegó el momento. ¿Servir hasta cuándo? Hasta el final. No es hasta que me cayó bien o me cayó mal. Como que ya no conecto con este hermanito o con este pastor. Mejor me... Es servir hasta el final, amado. ¿Hasta cuándo sirvió nuestro pastor en esta iglesia, amado? ¿Hasta que qué? Hasta el final. Hasta el final. Porque aun cuando Eliseo le decían, pues quédate aquí. No. Es que yo ya sé qué quiero. Y yo ya sé cómo se obtiene, sirviendo hasta el final. Segundo, humildad. Porque aún para servir, amado, vas a requerir. Esto se llama proceso. Líder de alabanza, líder de Ujieres, líder de jóvenes, líder de Evangelio Cambia, líder de lo que quieras. Escúchame bien, habrá momentos donde alguien te diga, bueno, somos 5, ¿no? Somos 5 en la iglesia. Bueno, pues tú vas a ser líder de oración, tú vas a ser líder de varones, o sea, ¿a quiénes lideramos? Pues a nadie más, pero bueno, ya estás. Pero conforme viene la gente, aunque te hayan nombrado de primera instancia, pasarás un proceso de formación. A veces rapidito, tipo express, apréndela rápido, mijo. Y a veces, si no la fui pasando, ¿no? O sea, imagínate que en el ministerio, ¿alguien sabía que en el ministerio hay extraordinarios? ¿Cómo le llaman hoy a la escuela a los extraordinarios? ETS. Pues en el ministerio hay un montón de ETS, hermano. Y ahí sigo. ¿Por qué, pastor? ¿Y por qué no me han puesto? Porque sigues en el ETS. En el proceso. Ay, Padre Santo. O sea, ¿usted cree que yo no he pasado procesos y los sigo pasando? ¿Usted cree que nuestro pastor no pasó procesos y los pasó hasta el último día de su vida? Todos, pero escuche bien, pero cuando yo veo, esto es un proceso, o sea, esto está como la cosa esta, ¿cómo se llamaba? De hígado, de no sé qué fregada. Esa cosa que se veía bien fea para que te pusiera, esta es la emulsión de Scott, para que estuviera sano. Mira, ¿cuántos la llegaron a tomar? A ver, que sus abuelos, que levanta la mano. Y cuando le dabas el trago, hasta la disfrutabas en la boca. Ay, hasta me la voy a chiquitear. La pasabas bien rápido, ¿eh? ¿Sí o no? Porque cuando es algo es amargo, es duro, es difícil, lo pasas rápido. Entre más rápido, mejor. Entre más humilde sea, más rápido, mejor. ¿Para qué sigo ahí batallando? Entre más batalle con ciertas cosas, ay, me va a doler más, hermano. Me va a pesar más. Y si te pusiera yo a predicar el próximo viernes, a alguien que nunca he puesto, o sea, a ver,
levante la mano quien nunca ha predicado aquí al frente. Levante la mano, ¿quién nunca ha predicado? Ahora nadie levanta la mano. Tú nunca has predicado, usted nunca ha predicado, tú nunca has predicado todavía. Imagínate, me está temblando la mano. A ver, por este lado, ¿quién nunca ha predicado? David, ¿tú ya predicaste, Florecita? Pues levanta la mano, a ver. A ver, ¿quién nunca ha predicado de este lado? Ay, Señor, tú nunca has predicado, ¿eh? Déjeme voltear para acá. ¿Nunca has predicado? Padre bendito. Entre más rápido hasta mire cómo lo hizo. Ay. Y mucha gente cree, con que yo pase a predicar, ya la armé. No, esto solo es parte del entrenamiento. Esto solo es un elemento que hay. Y qué bueno que Dios te da la Biblia, el Espíritu Santo, las experiencias, lo que has oído por 20 años, qué sé yo. Amado, pero pararte aquí es solo para, amado, tu vida de fe, ¿cómo está creciendo? Tu vida de fe, ¿cómo está creciendo? ¿Sabes para qué es esta iglesia? ¿Sabes para qué Dios? Entonces, para que tuvieras un lugar donde tu vida de fe, recibir, y también tener oportunidades de trabajar, de desarrollar. ¿Cómo se aprende a tocar un instrumento? Tocándolo. Prepararte, trabajarlo. Porque Dios tiene un fin, un propósito. Y todo va a ser para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere usarte para su gloria. Dios quiere usarte para su gloria. ¿Cuál es el proceso, pastor? Limpiarnos. Purificarnos, santificarnos, apartarnos, como usted le quiera llamar. El otro día estaba oyendo un testimonio de alguien que es así medio meticuloso. Le visitó una casa, le dieron un vaso de agua y cuando se acercaba el vaso olía mal. Y hasta dijo, no, mejor no le tomo. Usted puede pensar, ay, qué gente tan payasa. Yo le pregunto, ¿usted cree que Dios toma en vasos sucios? O sea, por eso cuando yo digo, ay Señor, ya estoy temblando, porque otra vez, Señor, ayúdame, límpiame una vez más, límpiame más y más y más y más de mi maldad. Oiga, cuando yo metía las manos a la mecánica, porque yo fui chofer y metía las manos para los frenos, varias cosas. Hermano, cuando ya las manos estaban sucias de la grasa, con una simple lavadita así fácil, no era. Porque si no me le hacía así, en la toalla se iba a quedar la evidencia de que no me lavé bien. Y te lavabas más y más y más y más. Lavarte más y más. Soltar temores. ¿A cuántos de los que levantaron la mano que nunca han pasado aquí les daría temor pasar? Levanten la mano. ¿Sí te daría temor? A mí también. Pero, y si Dios te impulsa, soltar temores. Pero tal vez no es para que tú seas aquí el predicador que más aplauden. No, tal vez es para que en ese proceso tú captaras algo que Dios quería tratar contigo. Todos estos procesos, todo es procesos como medios para alcanzar un propósito. Y el propósito que tú hoy estés aquí es que te prepares para lo que Dios quiere usarte. Y el tiempo apremia, se va a acelerar. ¿Y sabe qué? Ya no va a ser tan simple como voy a esperar a que me llamen, voy a esperar a que alguien me anime o que me vayan jaloneando. Amado, tendremos que levantarnos y correr. ¿Qué es lo que estamos hablando en Casa de Luz desde hace todo el mes? Levántate, resplandece. Levántate, toma tú tu propia responsabilidad de entrar en acción. Es que no puedo esperar a que me sigan cargando. Más bien yo necesito estar para ir a ayudar a otros que van a empezar. ¿Cuántos aquí tienen más de 3 años en la iglesia? 3 años en la iglesia. O sea que ya podemos empezar a ayudar al menos a los de primero, ¿no? Porque Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Y cuando Dios te empieza a usar, cuando Dios te empieza a poner en los momentos, es cuando empezamos a cantar, ay, sí.
Híjole, ahorita que me acuerdo, pues no sé cómo se. Mire, todo el mundo sabe el plan de salvación hasta que le dices, a ver, dímelo. Y ya hasta se te olvidó cuál era primero del guante, de los colores, o las 4 leyes espirituales, ¿no? El que sabe las 4 leyes espirituales y se le olvida nada más. ¿Qué dice Romanos 5:18? Ni yo sé. Pero cuando tú dices, tengo que dar el plan de salvación, empiezas a decir, ahora voy a estudiar, busco, pastor, oriéntenme. Y tú te das cuenta que tal vez lo sabías, pero no tan ordenadamente, tal vez no en la manera de explicarlo. Si tú a la hora de explicarlo tienes dudas, ¿qué crees que le va a pasar al que te oye? Le amplía su duda, ¿no? Si alguien aquí tiene una duda, ahorita se la ampliamos. Imagínense. En vez de aclararla, se la ampliaba. Había un muchacho que venía a la iglesia, oía la palabra, tenía fe, tenía claridad, pero en su trabajo lo visitaban unos de un grupo, no va a decir el grupo, pero usted sabe de los que luego visitan mucho casas, hogares y todo eso, y de repente llegaba bien confundido. Oiga, pastor, es que ya me confundieron con todo lo que me dijeron allá. Yo le explicaba todo lo que me había preguntado, ya me quedó claro. Al siguiente fin de semana, oiga, pastor, otra vez vengo confundido, traigo dudas, es que me dijeron esto y esto. Le trataba de explicar, ya le quedaba claro. Otra vez lo visitaban, otra vez venía confundido. Le dije, hijo, ¿ya te diste cuenta que te ministran? Confusión. Porque saber no significa verdad. Gente que sabe mucho, no, y te saben enredar. Pero eso no significa que sea la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Sea Dios veraz, mentiroso. Que sea contrario a lo que Dios dice. No, que imagínense que llegó este muchacho y me dijo, pastor, es que yo no sabía que el diablo ya se murió. ¿Cuándo se murió el diablo? ¿Cuándo se murió? O sea, que el diablo ya se murió. Y que el infierno ya se congeló porque como ya no había nadie, porque el diablo se murió antes para echarlo. Mire, imagínense las ideas que la gente recibe allá afuera. El día que tú digas, no, pastor, es que casi me convencen los mormones o quién sé, es el momento que tú digas, necesito estudiar mi Biblia, necesito aprender. ¿Por qué? Porque yo necesito estar firme, conocer la palabra, crecer. Tengo elementos. Crecer solo es el medio. ¿Para qué? Para poder llevar la verdad del Evangelio a otras personas. Fíjate cómo es elementos, medios, un verdadero proceso. ¿Para qué te casas? No, casado ya la armé. ¿Quién te dijo? Es que en cuanto me case ya la armé, ya voy a estar libre de tentaciones. ¿Quién te dijo? A ver, ¿los casados todavía son tentados? No contesten. Sí, pues obvio. Gente que acaba la escuela. Mire, un día vino un muchacho, pastor, déjeme imprimir mi tarea que estuve estudiando las ecuaciones de segundo grado y todo eso. Ya se la imprimí. Le digo, hijo, ¿y qué es una ecuación? No sabía. O sea, tú puedes decir, yo ya estudié, presenté las tareas, pasé, ya tengo mi diploma. Pero, a ver, ¿sí sé? ¿Qué me interesa? ¿Aprender o sacar una calificación? ¿A qué voy a la escuela? La escuela es un medio. El mismo mensaje, unos la captan, otros, ¿por qué? Un mensaje de fe, 5 salen con fe, 20 salen con incredulidad. ¿Por qué? ¿Que no era el mismo mensaje? Dios te da una semilla, ¿para qué te la dará? ¿Para sembrarla? No, para ponerla de trofeo, miren, semilla. No sé, o sea, ¿para qué? Amado, cuando tú te haces esas preguntas, te aseguro, te vas a enfocar más claridad. ¿Para qué quiero la sanidad? ¿Para qué quiero éxito en mi matrimonio? Para evitarme los gastos del divorcio, pastor. ¿Para eso? ¿Para qué quieres aprender, saber? ¿Para qué queremos? ¿Para qué vamos a la escuela? ¿Para qué estamos aprendiendo? ¿Para qué compramos una Biblia?
A todos los quinceañeros, y digo quinceañeras, y todos los matrimonios les regalan una Biblia. ¿Para qué? Para que llene la ceremonia. Mire, los cojines, ¿cuántas veces usamos nuestros cojines de bodas? ¿O cuántas veces los hemos usado en 31 años? ¿Una o dos? Una o dos hemos usado los cojines. Ahora pregúnteme, pastor, ¿de verdad nada más una o dos veces ha orado en 31 años? ¿Sí o no? ¿Usted cree que nada más una o dos veces he orado? No, pero la verdad es que los cojines, mi tía, por ponerle tantos adornitos, a la hora que me hinqué la primera vez, se me clavaron como espinas. Pero estaban bien bonitos, bien adornados. ¡Ay! Ella no sabía que eran para hincarse. Padre bendito. En serio, no, uno, dos y... Amado, pero muchas veces el diablo nos ha tenido como entrampados, enredados. Alcanzar esto, alcanzar lo otro. Y hay un propósito en Dios que Dios quiere para esta iglesia. Para ti, para eso te alcanzó. ¿Sabes para qué quiere que tu familia tenga victoria como matrimonio? Para hacer testimonio. Y un Dios que tiene un plan para las familias. Y serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántas familias benditas hay aquí? Póngase de pie.